Gloria a Dios. Estamos aquí en esta mañana hermosa que Dios nos presta para alabar y glorificar su nombre. En esta mañana donde su gloria se manifiesta, porque hace 2000 años Jesucristo vino y dio su vida por nosotros. Pero ya no está en una cruz, ya no está en una tumba, sino que está a la diestra del Padre, porque ha resucitado y nos ha dejado una autoridad, un dominio, una unción especial para cuando vinieran los tiempos difíciles. Esa unción poderosa se manifestaría y se está manifestando sobre todo el mundo. ¿A quién está usando Dios? A su pueblo, a sus hijos. Y en esta mañana, día de resurrección, porque hace 2000 años Cristo resucitó. Como dije, no está en una cruz, no está en una tumba, sino que está a la diestra del Padre. Y yo quiero hacer una oración para que esa presencia, esa unción poderosa venga sobre ti en este día y sature tu casa y llene tu casa, tu vida con esa fresca unción. Padre, venimos delante de ti, dándote honra y dándote gloria y dándote gracias por estos tiempos que nos prestas. Gracias, Señor, de estar bajo tu presencia. Y te pido, Padre Celestial, que cada persona que esté escuchando, que esté mirando este mensaje, que esa unción poderosa, que el Espíritu que te levantó de los muertos, los levante, los sature. Si hay pruebas difíciles, en el nombre de Cristo Jesús, tu presencia deshaga toda obra infernal. Ahora ábrenos el entendimiento, sabiduría para entender tu plan, tu propósito y el mensaje que tú tienes para nosotros en este día. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén, amén. Quiero compartir esta palabra que está en el capítulo 24 de San Lucas, 24 y versículo 1, donde el Señor habla de la resurrección. Y quiero que vayamos ahí. Y dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, 24 de Lucas, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos, los ángeles hablando, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas a todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Mas ellas, versículo 11, mas ellas
les parecía locura las palabras de ellas. A los discípulos, cuando regresaron, le dijeron lo que había pasado, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no lo creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillado de lo que había sucedido. Aquí miramos en esta porción de la palabra cómo el Señor se manifestó. Primeramente, estas mujeres van al sepulcro y miraron que la piedra estaba removida, la que tapaba el sepulcro. Entonces entraron ellas. Entrando, dice que no hallaron al cuerpo del Señor Jesús. Y cuando estaban allí, vienen estos dos varones que son ángeles con vestidura resplandeciente. Entonces, como ellos tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y los ángeles le dijeron, en versículo 5, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Allí los ángeles le estaban dando noticias a las mujeres de lo que había pasado. Ya Jesucristo ya había muerto, ya había caminado por la vía dolorosa, lo habían clavado, lo pusieron en la tumba. Y cuando estas mujeres fueron a la tumba no lo encontraron. Y le dice, acordado de lo que habló cuando estaba en Galilea. Y le dijo, versículo 7, que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Entonces fueron a los discípulos, le dijeron lo que había pasado, pero ellos no creían. Pero levantándose Pedro, versículo 12, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ahora, esto sucedió más adelantito en ese día. En el versículo 13 sucede algo también. Dice que he aquí dos de ellos iban mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba 70 estadios de Jerusalén. Estos iban hablando, versículo 14, entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió, versículo 15, que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero el versículo 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Hablando estas palabras, ahorita hay mucho velo en mucha gente que están escuchando el mensaje pero no lo entienden, no les interesa mucho. Entonces, ¿qué es lo que está pasando usando este mensaje? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Hay un sacudimiento ahorita mundial de coronavirus. Ese virus está afectando muchos hogares. Pero una cosa sí te digo, que cuando tú tienes el Espíritu de Dios dentro de ti, ninguna arma que se levante prosperará. Y condenarás toda lengua que levante en juicio.
Este virus viene fuerte sobre todo el mundo. Pero estamos leyendo de lo que Cristo vino a hacer hace 2000 años. Te vuelvo a decir, no está en una cruz, no está en una tumba, sino que está a la diestra del Padre, abogando, mirando lo que está pasando en el mundo y diciendo, hace 2000 años yo fui a la tierra, me manifesté como un ser humano, pero era Emmanuel, Dios con nosotros en la tierra. Pagó un precio supremo, dio su vida y derramó la sangre. En primera de Juan 5:8, 3 dan testimonio en la tierra: espíritu, agua y sangre. El Espíritu Santo que lo levantó, nos levanta, nos sostiene, nos guarda y nos protege. El agua representa la palabra que estamos escuchando, que estamos hablando, compartiendo. Y la sangre, el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Derramó su sangre, dio su vida, porque en la sangre está la vida. Una persona que pierde la sangre, muere, porque en la sangre estaba la vida. Y Cristo derramó esa sangre para lavarnos de todo pecado y de toda maldad. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y le dijo, ¿qué plática son estas que tenéis entre vosotros mientras que camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? ¿No sabe lo que ha pasado? Y claro que sabía, porque él había dado su vida. Y ellos estaban hablando de lo que Jesús hizo. Pero aquí lo miramos resucitado, diciéndole a ellos que él había dado su vida. Pero ellos decían, ¿eres tú el único persona forastera que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces Jesús, como sabe todas las cosas, dijo, versículo 19, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron? Ojo aquí, ojo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? En este tiempo de coronavirus, los gobernantes de la nación, de los estados, van a prohibir muchas cosas. Y es lo mismo que está pasando en todo el mundo, porque Satanás no quiere que el mensaje siga creciendo. La palabra de Dios va a crecer. Nadie puede detener la palabra de Dios, porque aquí estamos mirando lo que le sucedió al dueño de la iglesia, el que dio su vida. Dice, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora
además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, de lo que te leía al principio. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive, afirmando lo que el Señor hizo por nosotros. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Aquí estaban hablando estos dos discípulos al que había resucitado. Entonces Él le dijo, versículo 25, hermoso mensaje. Entonces Él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, versículo 27, y siguiendo por todos los profetas, le declaró en todas las escrituras lo que decían de él, de Jesús. Llegaron a la aldea, versículo 28, llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya es declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Versículo 30. Y aconteció que estando sentados con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y lo dio. Mire lo que hizo. Se sentó a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. El Señor ahorita está partiendo el pan, la palabra. Muchos no han tenido tiempo para Él. Muchos no han tenido el tiempo para sentarse a escuchar el mensaje. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento. No tengo tiempo para Dios. Y Él está mirando todo lo que Él hizo por nosotros, dio su vida. Ahorita que estoy hablando, el Señor está partiendo el pan para dártelo, para que comas y restaures tu casa, para que el virus no venga a perturbar tu casa. Y aquí estaba el Señor con estos que no lo habían reconocido. Sabían quién era, pero no lo habían conocido. Lo habían conocido, pero en ese momento no lo reconocían. Y hay muchos todavía que han andado con Él, pero ya no lo reconocen. Y el Señor quiere que te sientas a comer ese pan y quiere saciarte y bendecir tu casa. Y en este día de resurrección que ha resucitado hace 2000 años, Él quiere entrar a tu casa y restaurar. Voy a seguir leyendo. Entonces, versículo 31, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él
se desapareció de su vista. Después que lo reconocieron, se fue, se desapareció. Y se decía uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente ha resucitado a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Entonces el Señor se aparece a los discípulos. Versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vosotros, a vuestro corazón, esos pensamientos. Él se manifiesta a ellos. Versículo 39, dije, mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Palpar, tocarme y ver. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Versículo 40, diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, le dijo, ¿tener aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Note aquí, ya Jesús ya no tenía un cuerpo humano. Y ahorita tengo un cuerpo humano. Este cuerpo se duele, se enferma, pero Dios nos ha dado llaves de su reino. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En este momento que estoy hablando, hay cuerpos enfermos, hay cuerpos decaídos, hay cosas que no están como debían de estar. Cuando él toma ese pescado, ese pez, dice que comió, pero ya no tenía un cuerpo físico, era un cuerpo espiritual, pero comió. Y es lo que Dios quiere, que comamos de ese pan que Él da, que es su palabra. Y cuando el diablo tira dardos, tú sacas la espada, que es la palabra de Dios, y dices, paralizamos toda obra infernal. Cuando Él come, escúcheme, cuando Él come el panal de miel y el pez, lo comió delante de ellos. Entonces Él comienza a decirles, versículo 44, estas son
las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, versículo 46, así está escrito. Así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Porque él estaba diciendo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Porque era necesario que el Cordero de Dios, la simiente de la mujer que habla ahí en Génesis 3:15, llegara el momento que él fuera como un cordero al matadero. Y aquí estaba afirmando lo que él hizo. Dijo, así está escrito. Así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Por eso Isaías 53, 1 hace la pregunta el profeta, ¿quién ha creído de nuestro anuncio? Era necesario que Cristo sufriera agonía para restaurar lo que se comenzó en el jardín del Edén, que entró el pecado, la enfermedad y la muerte al ser humano. Y era necesario que Cristo pagara un precio supremo para rescatarnos del pecado, de la enfermedad y de la muerte. Y ahorita sigue tocando. Yo quiero entrar a la casa. Yo quiero restaurar. Por eso me manifesté a los discípulos, porque yo les había dado órdenes. Y mientras que yo estaba en el mundo, ellos miraron el poder que mi Padre me había dado. Pero yo tenía que ir como un cordero al matadero y pagar un precio supremo. Pagar un precio supremo para rescatar al ser humano. Hay una escritura muy tremenda y te la voy a leer. Hay muchas, claro. Ahí en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis dice, así, 11:18, dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, el tiempo de juzgar a los muertos, de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Y mira lo que dice aquí, al último, y destruir a los que destruyen la tierra. Y te hago una pregunta. ¿Quién está destruyendo la tierra? Aquellos que no guardan la palabra de Dios. Aquellos que no
están para servir a Dios. Están sirviendo a otros dioses. Por eso el Señor les dice a los discípulos, le dio poder, le dio autoridad. Y se les abrió el entendimiento para que cumplieran las Escrituras. Y cuando le dijo, así fue necesario que yo padeciera, que muriera y que resucitase al tercer día, y que se predicase en mi nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Satanás quiere parar el fluir del Espíritu de Dios, pero no puede. El Espíritu Santo está en cada creyente, en cada persona que se está consagrando. Por eso pasamos pruebas, pasamos luchas. Yo no tengo temor de la muerte. La muerte no es para mí. Si algún día yo salgo de este cuerpo, sé a dónde voy. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y es lo que quiere entrar a tu vida. Pero tú tienes que arreglar cuentas con Dios. El Señor quiere que lo invites porque Él está tocando, quiere entrar a tu casa. Él no quiere que estés enfermo. Él no quiere que los virus, coronavirus o otros virus vengan a perturbarte. Por eso dice, yo soy el Cordero de Dios. Y cuando el Cordero de Dios caminó esa vía dolorosa y cargó esa cruz, Él venció al pecado y la enfermedad y la muerte. Por eso le dio un nombre. Ese nombre está sobre todo nombre. Virus es nombre. Alta presión es nombre. Celo es nombre. Odio es nombre. Hechicería es nombre. Todos los nombres que se nombran, el nombre de Jesús está sobre todo nombre. ¿Y cómo funciona esto? Cuando el Espíritu Santo entra a tu casa, Él comienza a guiar tu casa, tu vida. Por eso le dijo a los discípulos que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Dónde? ¿Dónde? En todas las naciones. Aquellos que están escuchando, mirando este video, que la presencia del Señor, que la unción poderosa cubra tu casa. Cubra tu casa. Bendiga tu hogar. Todo virus que quiera venir a perturbar se va a paralizar. ¿Quién lo va a hacer? El poder santo de Dios. Por eso le dijo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, versículo 49, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos del poder desde lo alto. Entonces lo sacó afuera de Betania, alzando sus manos. Jesús los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles, cuando los bendijo, se separó de ellos y fue llevado al cielo. ¿Dónde está Jesús? A la diestra del Padre. No está en una cruz, no está en una tumba, sino que está a la diestra del Padre. Y ahí en el libro de los Hechos dice que se lo llevó una nube. Y vienen
los ángeles, dije, ¿para qué están mirando al que va? Así como los miras ir al cielo, así vendrá. Y en este día hermoso que Dios nos ha dado esta promesa, dice, no quiero que tu corazón esté con problemas. No cargues ese problema, esa situación. Yo soy el Cordero de Dios que di mi vida, que fui como cordero al matadero. Como te digo, no estoy en una cruz, no estoy en una tumba, sino estoy a la diestra porque mi Padre me resucitó y me llevó al cielo. Y mandé al Consolador, que es el Espíritu Santo, que está sobre el siervo de Dios, Frank Franco, compartiendo este mensaje. Yo quiero que si no eres salvo, invítalo a tu casa. Invítalo. Si te has retirado del Señor, el Señor dice, yo quiero entrar. Yo no quiero que te pierdas. No quiero que virus venga a perturbarte. Yo no quiero que esto, que el otro venga a perturbarte. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y quiero entrar a tu casa. Y ahí mi presencia, así como puse mis manos sobre mis discípulos, así yo pongo mis manos sobre ti. Las manos de Frank Franco, mi siervo, están extendidas hacia la pantalla y va a tocarte porque voy a hacer una oración. Padre, vengo delante de ti, poniendo a cada familia, poniendo a cada persona, a cada padre, a cada madre, a cada hijo, hija, cubriéndolos con la sangre del Cordero, decretando la bendición. Atamos, reprendemos todo espíritu tóxico asignado a perturbar nuestras vidas. En el nombre bendito de Cristo Jesús, que la tierra abra la boca y se trague toda agua sucia. Por eso declaramos bendición, declaramos fortaleza, virtud santa sobre tu pueblo. Una vez más atamos al diablo, a Litros, Arios, Changó, Moloch, Leviatán, whoever you are. Todo lo que no es santo queda atado y reprendido, pero tu presencia, tu unción y tu poder que levantó a Jesús, venga sobre tu pueblo. Respírelo allí. Venga sobre tu pueblo. Cualquier enfermedad, pon tu mano allí si hay una dolencia. Atamos, reprendemos toda dolencia, toda enfermedad, todo dardo infernal, todo virus, coronavirus o cualquier virus. La tierra abra la boca y se trague toda agua sucia. We reverse the curse. Regresamos la maldición al abismo. En el nombre bendito de Cristo Jesús declaro la bendición sobre tu pueblo, sobre tus siervos y sobre tu iglesia. Gracias, Señor, porque has resucitado. Y la unción que lo resucitó me levanta, me resucita, me da fuerzas, salud, virtud de lo alto. Padre, gracias en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga. Aleluya. Amén.